Maestra, ¿está observando mi pantalla? Aún todavía no, maestra. Ah, sí, ya ahora sí, sí se observa, maestra. Sí, ¿no? Ya, ahorita ya. Ya está. Ahora vamos a presentar entonces una poema en quechua por el Día del Maestro. Ahí tenemos una poesía bonita. Poesía en quechua es jarawi. Entonces, ¿qué dice? Acá nos está diciendo Allen Yatrachi. Kanan, punchau yapan, shunwan, makayaykushaiki. Allen yachachipama raikipi. Ahí dice la poesía, ¿no? ¿Qué dice? Buenos días, profesor, dice Allen Yatrachi, dice, ¿no? Allen Yatrachi. Allen es bueno, buen profesor. Ahora, hoy día, con todo mi corazón, te abrazo, porque me enseñaste muy bonito, dice, ¿no? La primera estrofa. En la segunda dice, Yapan akapakunata, am, yatrachipa manki, hilpita, hiljaita, ñawinchaita. ¿Qué dice ahí? A todos los niños nos enseñas a dibujar, a escribir, a leer, dice, ¿no? La tercera estrofa. Manaya ya traptika, y dice, manaya traptika, tukillapa, tantiachipamanki. Taita chikunatapis, umanchanki. Allen causa kunanchikpa, ayllunchikunatapuan, haipimi, kanan taitanchikta, mañaku, allen causaini, kanampa. ¿Qué dice ahí? Si no aprendemos, nos enseñas bonito. A nuestros padres también le enseñas para que vivan bonito, para que no se pelean con su familia, dice, ¿no? Por eso yo pido a Dios que toda la vida te dé sabiduría, dice. Esa es la poesía al Día del Maestro. Sulpa Yatrachi, dice, ¿no? ¿Quién le está recitando esta poesía? ¿Quién le está recitando esta poesía? Al maestro, su estudiante, ¿sí o no? Exacto, al Entonces, eso, estudiante, ¿no? Dedicados. el estudiante le dedica a su profesor, ¿no? A su profesor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a, ¿no? Acá dice la próxima clase formar con los 6 adverbios del lugar y exponemos. Maestra, para exponer, ¿has hecho tu trabajo? ¿Sí? No, maestra, no vine la semana pasada, ya tuve un percance. Ah, ya. Muy bien. Mientras que van ingresando los padres, vamos a completar esos 6 adverbios que nos faltaba desarrollar, ¿ya? Entonces vamos a Ya, maestra. desarrollar los 6 adverbios que nos falta, ¿ya? Ya. Pero con cada uno de ellos vamos a formar nuestros textos. Acá. Ya. Hook. 1. ¿Cómo podemos formar el texto? En cualquier lugar, ¿no? A ver, primero en castellano lo vamos a hacer. En cualquier lugar, dice. Yo en cualquier
lugar tomo agua. ¿Está bien así? Así está bien, Yo maestra, en sí, está bien. cualquier Yo en lugar cualquier tomo lugar tomo agua. agua. Ajá, yo en Agua cualquier lugar tomo agua. para refortalecerme o para... Hasta ahí nomás a ver, ¿ya? Yo en cualquier lugar tomo agua. Nosotros ya habíamos hecho los pronombres personales. Los pronombres personales, ¿cuáles son? Yo. ¿Se acuerdan? A ver. Nada. Ya, ¿no? Ya. Ay, primero, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que buscar? Voy a buscar el verbo. ¿Dónde está el verbo? Acá sí está el verbo. Ahí está, ¿ve? Ajá. Ya. My. Con el apóstol, ¿ya? My two piece. Ahí está. Yakuta. Ya está. Ahí estamos utilizando la vocal alargada. Estamos utilizando la vocal alargada, ¿no? ¿Estamos bien? A ver, ahí léeme, maestra, por favor. Ya. Ya, May Chupis Yakuta Upiay. Eso, ¿no, maestra? ¿O cuál? Exacto. Pero no, manam ninch upia. Upia. ¿Está bien ahí? ¿Qué dice? Ya. Ahí está. Ahí está el pronombre personal el primero, ¿sí o no? Ajá, sí, misito. Ajá. Después, ¿qué hago? Esta partecita tengo que buscar cuál es el verbo. Ya lo ubiqué el verbo. Ya lo ubiqué. Eso también ya está. Yo está ya también con Celestito le voy a poner. Ya está, ya ve. Claro, yo es Yo. ya, ¿no? Ya está bien, está bien. Exacto, yo es ya. Ajá. Ahora, ¿cuál sigue? Donde sea será, ¿sí o no, verdad? Claro, donde Solamente esas sea. dos palabras nomás Después, me faltan. no, Integrarlo ahí. Claro. claro, donde sea y después yo vi. Ajá. Entonces, donde sea, ¿cuál es entonces en nuestra lengua? ¿Cuál es? May Chupis, algo así. Ajá, exacto. Yo no estoy poniendo el apóstol porque ya se sobreentiende, ¿no? True, ¿no? Vivo. Pero primero me voy a dar cuenta, ¿no? ¿Dónde sea yo vivo? ¿En qué tiempo está? ¿Presente, futuro? ¿En qué tiempo está? Voy a identificar en qué tiempo está. En presente no está, maestra. Presente. Claro, está en presente. Ok, está en presente, pero ya, my trupis. Ay, no. Ahora sí. O sea, las reglas que me dice, las reglas me dicen que yo el verbo le tengo que poner al final, porque en nuestra lengua, esas son las reglas de escritura. Las reglas de escritura es pues, sujeto, objeto, verbo. En este caso, acá está el sujeto, objeto. Acá solamente sujeto, objeto, ¿no? Ya.
¿Qué será ya? ¿Será sujeto? Esta parte con verde le voy a hacer ya. My trupis. Ahí está, ¿no? Entonces ya está en ahí sujeto, objeto y verbo. ¿No? Sujeto, objeto, verbo. Ajá. Eso siempre, Entonces, yo... siempre eso vamos a tener en cuenta, ¿no, maestra? El sujeto, verbo. En una, vamos a hacer esto, ¿ya? Tener en... O si no, las reglas de escritura en nuestra lengua originaria es sujeto más, ¿qué más? Más objeto más verbo. Esas son las reglas. Estas tres que está con rojito lo voy a poner. Esas son las reglas. ¿Ya? Sujeto, objeto, verbo. La escritura me dice así. En una producción de textos, en una oración, tengo que tener en cuenta las reglas de lengua originaria y me dice que tiene que tener sujeto, objeto, verbo. El verbo al final va. ¿Ya? Ah, ya, misita. Ya, está, gracias, mis. Sí. Ok. Kimsa. 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 Yo dormiré donde sea. A ver, eso, yo dormiré donde sea. Dormiré. Donde sea. ¿Dónde está el verbo? A ver, ¿dónde está el verbo? Dormiré, pues. Ese es el verbo, dormiré. Exacto. Este es el Entonces verbo. ya. Hasta ya le... Sería, ¿no? Exacto. Ajá. Puño, Acá ya. ¿Qué más? puño. Ahí, Verbo al final, ¿ah? primero es Por donde eso es sea, ¿no? sujeto, objeto, verbo. Entonces ya, Ajá, donde sea. puño. Exacto. Pero dormiré, ¿en qué tiempo está? Yo le he cambiado ya. Voy a dormir, no dice en ay. Dormiré. En futuro, ¿En qué pues, tiempo? dormiré. Exacto. Dormiré. ¿Dormirá? ¿Cuándo dormirá? En dormiré. Ya, my trupis. Puño. Cha, cha. ¿Ve? Ya, my trupis. Puño, cha, cha. Por ejemplo, esto es en tiempo. ¿En qué tiempo está? A la pasadita vamos a hacer eso, ¿ya? Tiempo futuro. ¿Sí o no? Tiempo. Esto es en tiempo futuro. A ver, con las mismas. Vamos a hacer ahora. A ver. Yo he dormido. Ay, mátalo, Lalo. Dormido. Yo he dormido donde sea. Ahora sí, he dormido donde sea. Ahora, ¿en qué tiempo está? He dormido, Es dice. pasado, pues. Yo he dormido, ya ha pasado. Exacto. Ya. Puñula. Exacto. Puñula. 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 My trupis. Ahí está, ¿ve? Ya, puñula, my trupis. Tiempo pasado. ¿Ve? Ahora, ¿qué tiempo nos falta? Yo dormí donde sea. Yo dormí donde sea. Eso era ya, presente, ¿no, maestro? Ah, presente. Claro, ya. Exacto. Ya, my trupis. My trupis.
En presente, puño. Ya, maitupis puño. ¿Ve? Este es en tiempo, tiempo presente. ¿Ve? Tiempo presente. ¿Entendió, maestra? Sí, misita, gracias. Ahora otro. Nos toca con chimpacho al frente. Chimpacho. Ahí está Canangil Hashon. Chimpacho al frente. Un poquito más grande. Ya está. Chimpacho. Hook. Hook. A ver. En castellano, aunque sea. Ñaupaman. Tú vas a ir hacia adelante. A ver, sin esto. Vas a ir hacia adelante tú. A ver, ya para que lo entiendan. Tú vas a ir hacia adelante. Dice, ¿no? ¿Cómo diríamos ahí? Ponte el verbo. Ubiquemos primero el verbo. Ir, el verbo sería ir. Exacto, ahí está, ir el verbo, ir, ya no van a celular. Ahí está, ir al final. Ñaupaman. 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 Ya está ya, ¿sí o no? Este ñaupaman ya está hacia adelante. Ñaupaman. ¿En qué tiempo? ¿Tú vas a ir hacia adelante? ¿En qué tiempo está? Primero, para hacer nuestro texto, hay que identificar en qué tiempo está nuestro texto. Eso, cuando dice está en futuro, pues tú vas a ir adelante, ¿no? Claro, tú vas a ir adelante. Vas a ir, dice. Ya no paman lishata. ¿Ve? Futuro, ¿sí o no? Presente, no. Tú vas hacia adelante, diría. Tú vas a ir. Futuro, ¿verdad? Vas a ir, dice, ¿no? Otro. Ishkai. Ishkai Nishan. Ishkai Nishan. Kanan Kaiman. ¿En qué tiempo nos va? A ver, vamos a hacer en tiempo pasado. Tú irás hacia adelante, dice. ¿No? Tú irás hacia adelante. Ishkai, está en futuro, irás. Ya no paman lishatra. Tú has ido hacia adelante. ¿En qué tiempo está? Has ido hacia adelante. Ñaupaman. Ñaupaman. Linky. Claro, Linky. Ñaupaman, Linky. Ajá. Ahora, otro. Kimsa. Esto está Linky. ¿En qué tiempo está? Lilaiki. Linky está en tiempo pasado, futuro, presente. Pues, presente, pues Linky. Claro, presente, pe.
Tú has ido. Tú, tú irás, tú vas a ver, esto vamos a ordenar bien. Tú irás hacia adelante, amniopaman linkicha, a futuro. Tú en presente, tú vas hacia Claro, en adelante, presente es tú ahora sí. vas, ya, tú vas Ajá, ya no has, tú sino tú has vas ya. ido, Ah, ya, así. ajá, hacia adelante. Ok, entonces, ¿cómo diríamos? Lilaikit, nyaupaman. Ajá, nyaupaman. Vocal Lilanqui. alargada, vocal alargada, vocal Lilanqui alargada. sería, ¿no? Nyaupaman. Lilanqui. Nyaupaman, lilaiki. Lilaiki. Ajá, ¿en qué tiempo está? Pasado. Lilaiki, cuando habrá ido y habrá ido. Ah, ahí cambia, ¿ves? Ahora otro. Aquí está. Vamos a agrandar esto. Ya está. ¿Cuál nos falta? Luliman. Ah, Luliman. Luliman. Ya está. Vamos a hacer ahora hook. Ishkai. Ishkai. Kimsa. Ya. Ahora fórmame tú en los tres tiempos. ¿Cuáles son los tres tiempos? Pasado, Pasado, presente y futuro, ¿no? presente, futuro. Ahora sí. Hazme ahora en estos tres como hemos hecho en este ejemplo, pero con la Luliman hacia adentro, con esas palabras, ¿ya? Acá tienes, ve. Luliman. Am yai kunki, Luliman, también diríamos, ¿sí o no? Pa yai con Luliman, pero utilizando los pronombres personales, usando los pronombres personales voy a hacer. Pero también en los tres tiempos. Los pronombres personales, ¿no? Ya, am, pa, ya, yanchikuna, ¿no? Paikuna. Entonces, solamente ahí puedes utilizar ya, am, pai, nada más. ¿Ya? Ya, maestra. ¿Ya, mis? Ya, ahora sí. Me avisas cuando terminas, ¿ya?
¿Cuántas cosas a mano de la aquí? ¿Tú vas a aguantar? Yo no voy a estar muy corta. Me avisas si necesitas ayuda, por favor. Ya, mi cita, pero no todavía ahorita sigo trabajando. Ok, ok. Hola, Vidal, buen día. No, me he venido a Cobamba, mamá estaba mal con el estómago y me vine de un momento a otro. Sí, ya fui con Yaneli, no nos va a venir hoy día. Sí. No, van a venir hoy día en Braille. Ah. ¿Cómo? Ha parado su estómago, le ha labrado la infección, ha tomado pastilla, Bactrim, el jarabe no le hacía nada, el Bactrim ha tomado, con eso se acabó, ya no tiene ya. Sí, no sé, ahorita está calmado, estaba teniendo una recetita. Está que le repito, está que le repito. El jarabe leve que tenía no le ha hecho nada. Cada rato está en el baño. El jarabe, entonces, se lava ese líquido para que genere la flora intestinal, esa botellita. Eso se lo ha dado ahí hasta ayer, ahorita ya no le doy ya porque ya lo habrá regenerado. Ah, me parece que el bote creo que está haciendo, porque el bote no estaba tan cocinado, eso había bastante.
Sí, pero, aquí está. Yo no he venido el jueves en la noche. Sí. Para jueves mamá había amanecido mal con el estómago y sí, yo no he venido ya. Pues, pensé que si no va a calmar con nada. Ah, ah, sí, pero ahora está calmado. Sí, normal. En la cocina venía a tomar desayuno, comí, venamos en la cocina de cocina. De comer come bien. Ah, sí. Ah, ah, sí. Allá. Claro. ¿Qué cosa ha comprado? Allá. La leche deslactosada habrá comprado, porque leche tampoco ya no hay. La vez pasada ya se la habían mandado media docena, ahorita ya no había ya. Ah, ajá, eso es. Ah. Canela también lo hubieras llamado, le llamas a la Florencia, Canela ya no había ya para su cuarto. Canela ahorita yo no he traído. Ah, ajá. Sí, le he dado 500. Ah, tú me has dado 50, Flora me ha dado 50 y Roberto trabajó de lo que debía del primero, lo que la gorda ha trabajado de ella. Esa vez que la mamá llegó mal, esa vez debíamos a 60 soles, Roberto me dio 100 y a 40 ya quedaba para su de Roberto para su pensión ya de pago de la gorda. Roberto debe dar 110 y ahora yo le dejé ya de mi cuenta, le dejé 50, 150. Roberto le di 50, a Gordo le di 50. Miss Fermina, su audio está prendido. También le he dado yo a Roberto para que le dé a la Gordo, eso también ya terminó ya la vez pasada. Y 50 le di yo una vez esa semana, para esta semana, para que cocine, 50 le he dado a la Gordo. Sí, además la Miss niñera, porque Fermina, su ahorita audio está prendido. la Edith ha sacado para que cocine y ahorita yo he ido a pagarle a Edith 54 soles. Ahorita gas tampoco va a terminar, hoy día terminará gas porque el balón ya está vacío, ya no hay gas. Hasta ahorita no encuentro el recibo, ¿a dónde habrá llevado el recibo la Hilda Loca para comprar con el, no hay gas ya? Ah, recién llegará, pues. Ahora ya no hay gas. Ah, el 2 yo he comprado gas, el 2 de agosto he comprado gas, ahorita ya no hay gas. Mm, sí, de ella, como Robert me ha dejado 100, entonces 66 era de la gorda de su pack y los restos ya estaba entrando en su cuota ya. Ajá, y falta para pagarte, Roberto.
En este caso, Vidal, escúchame, esos productos que compran, creo que cada uno, lo que tenemos, al menos lo que le falta, debemos de comprar aparte de su pago de la gorda, porque la vez pasada yo también he mandado con Yasmin vitaminas, todo, para su estrés, todo, que mamá no podía dormir. Entonces, la verdad es que así se dio, porque si vamos a descontar para su pago de la gorda, ya no va a alcanzar con qué va a cocinar. Exacto. Creo que eso final vamos a coordinar porque acá no fuerte, ahí de bastantes cosas, porque venía en agosto trae bastantes cosas, ya no hay nada ya, y no, vamos a ver que un mes ya no hay nada. Ah, no hay, así como tú dices, Vidal, no hay honestidad, no hay confianza, no hay, ayer me generamos mucho porque todos vienen, la mamá me dice, todos vienen, a 6 cosas nosotros vamos a poder mantener. Yo le dije a la mamá, Maiti, ang kamachi po naman, mananyang kamachi po, Japan, Maiti. Yuri, asa, puntado leña, un día de peón, y eso cantidad de leña. No hay ni rastro de leña, y no hay gas. A todos, porque usted ahora usted ya está la ley. Y ya no hay gas ni leña. Ya que yo le dije, no, es que te parate, cosas así no gorditas. A mí me dura mi gas en Huancayo, un mes y medio, así que sean sopa y segundo. ¿Cómo ya no te va a dar gas? Ahora ya no hay gas, le dije. Tienes que ahorrar gas, le he dicho, ¿no? Ah, así está. Esas cosas tenemos que coordinar. Saca tu cuenta de Vidal, Vida a Roberto, llama y para que contrate Roberto. Ahora Flora ya no quiere cubrir tampoco, me dijo yo 150 más te voy a dar, al otro mes ya puede cancelar porque yo estoy dando ya, yo no sé, ya estoy dando más y pues ya no, entonces conversen ustedes, entonces mándale que a Rebeca, o sea. Pero como tú dices, Vidal, va a faltar para su mes. Mm, Yo conversé con él antes de venirme, le dije, le avisé, hoy que está bien mal con el estómago, me estoy viendo. Yo he salido de un momento de desafío, ¿no? Y de noche llegué de mi trabajo, a la misma me he venido. Entonces, no, yo le llamé a la él antes de venirme, le dije, sí, vamos a hacer, alcanzar, aunque sea 80 soles que vamos a hacer llegar, aunque sea 10 días, me dijo. Mm. Le volveré a llamar más tardecito, ¿ya? Mm. Sí. Uh-huh. Y lo que sobra entra, y algo de, ¿cuánto estará? 100, así estará dividiendo, pues sácalo tu cuenta, pe, ¿ya? Ya, ya, vida, ya. Avanzó, Miss. Hola, Miss. Sí, misita, ya de ¿Falta? Nancy estaba hablando. No, ya está, ya. A ver, más o menos ya lo he armado. A ver, misita. Ya, a ver, díctame la Yo primera. le he puesto yo lo siguiente. Yo llevo la olla hacia adentro. La olla hacia adentro. ¿En qué tiempo estará eso? A ver, Ya, primero, entonces es en en presente. quechua. ¿Cómo es En puesto en presente. En quechua? quechua, ahora en Ya, quechua ya. es ¿Cómo es puesto esto. en quechua? Ya, Luliman, Ajá. Mancata, Apay. O Apam. Eso no. Mucho. Mancata.
A palo, ¿no? Mancata. ¿En qué tiempo has hecho eso? Presente, Va a presente. depender de eso. Presente es eso. Presente. Apay. Apay, ¿no? Apay. Apay, claro, apay, ya. Apay. Ajá. Presente, ya. Presente. Ahora, otro, Apay. Ya. Ishkai. yo llevé el cucharón hacia adentro. Yo llevé el cucharón hacia adentro. Muy bien. Ahora sí. Ahora, ¿en qué tiempo está? Vamos a ubicar antes de convertirlo en quechua. Vamos a ubicar en qué tiempo está. Ahí, entonces, ya. Luliman. Así has hecho. Ya, Luliman. ¿Qué más, Miss? Hola, Miss. Ya, a ver, ya, Luliman, Wishla. Ya, Luliman. Wishlata. Wishla, apalu. Wishlata. 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 Acá, al decir wishlata, Apalú, ¿no? Apalú, estás ¿será? utilizando el sufijo ta. Ahí, Wishlata, ya. apalu. Apalú, pues. Apalu. Ajá, Ajá, apalú. apalu. Claro, sí, Así. pasado. Ajá. Exacto. Habrá llevado. Pasado. Ya Ya, está. ahora en el futuro. Kimsa. Kimsa, ya. Yo ¿Ah? llevaré el plato hacia adentro. Ya, El hacia plato adentro. hacia adentro. Entonces, Ya. es en futuro. En quechua sería ya, luliman. Ya. Ya, luliman. Luliman. En este Plato. le he puesto el plato chuwa. Chuwa es el plato, Miss. Chuata. Mati. Oh, Matita. matita, ya, matita. Ajá. Matita. Apalucha, no, en futuro eso nomás un poquito. Apachachá. 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 Ya. Apachachá. Ahí está. Futuro. Allenmi. Ahora sí, muy bien. Luliman. Muyuninchu. Alrededor. Esos son los adverbios de qué? De lugar, ¿sí o no? Adverbios de lugar. Ahorita estamos haciendo los adverbios de lugar. Ahí está. Muy Claro, un ya, está dentro bien. alrededor. Ajá, son adverbios de lugar. ¿Ya? Ahora, entonces, muy un dentro. Yo bailo alrededor de mi casa. ¿Está bien? Yo bailo, ¿en qué tiempo está? Yo bailo, presente, pues, yo bailo. Presente, pues claro. Kaitali kai kusama mayang mi kayang. María Cruz, Enma, Flor, Palacios, Enma Cisneros, María Flor. Ahora les voy a hacer participar, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Buenos días. Yo bailo alrededor de mi casa. Buenos días. Alguien muy un yachachimasi. Allin muy. Alguien muy bien. Yo bailo alrededor de mi casa. Cuando yo digo mi casa, estoy haciendo que es mío, es algo posesivo. Ustedes cuando ven algo que es de ustedes, mi, entonces va a terminar en mi casa, wasini, wawini, mi hijo, ¿no? Mishini, mi gato. Entonces va a ser, es posesivo.
Yo bailo alrededor de mi casa. Ya. ¿Dónde está entonces el verbo? El verbo está bailo, ¿sí o no? Bailo, está el verbo. ¿Dónde va a ir el verbo? A ver, ¿quién está acá? ¿Dónde va a ir el verbo? Al María. final. Al final va a ir el verbo, porque el verbo, nuestras reglas de quechua nos dicen eso, ¿no? Sujeto, objeto, verbo. El verbo va a ir al final. Ya. Ah. Muyunintu. Ah, wasinipa. Ahora sí. Acá estoy utilizando pa, sufijo pa. Wasini. Ni es algo posesivo, me está indicando que es mío. Ni. Wasinipa. Muyunintu. Muyunintu. ¿Qué más dice? ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está el verbo? Mas hatun talulasha. Likapa kuna ikipa. Kanang micha we allá pañata. Allá hatun talulalo. Kanang micha. Ahí no ya me llega ya. Ya. ¿Dónde está el verbo? Mayacho un verbo kaya. Ahí está likacho. Ñawinchacho. Mayacho verbo kaya. Yo bailo alrededor de mi casa. ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está el verbo? Colegas, apuren. Bailo, pero en quechua. Bailo, ajá. Yaguasinipa muyuninchu. Bailo, tushu. Ah, tushu. Tushu, ajá. Tushu. Bailo es tushu. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo? Yo bailo. Presente. ¿Sí o no? Yo como alrededor de mi casa. Yo bailo alrededor de mi casa. Ya, yo como. Acá está el verbo, yo de comer. De mí, acá está el posesivo, porque está indicando que es mi casa. Mi casa, no, acá sería de mi mesa, ¿ya? Ahí está. Ya. Wasinipa. Muyuninchu. Pero ya no va a ser wasinipa. Mesa. Mikuku pa. Muyuninchu. Ahora sí, ya mikuku pa muyuninchu miku. Miku. Allí manacho. Mesa es mikuku, ¿ya? Pero mi cucupa, ahí estoy indicando, agregando el sufijo pa, mi cucupa, estoy indicando. Mi cuco solamente es mesa. ¿Ya? Otro. Ella canta alrededor de su cama. ¿Está bien? Ella canta alrededor de su cama. Pai. Ajá, canta. Acá le encontré el verbo. Acá sí está calladito el verbo, ¿no?
Le encontré el verbo, le voy a poner al final, pues, ¿no? Pai, pai, puño con pa, muyuninchu. ¿En qué tiempo? Esto no hemos hecho. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? Alrededor de mi casa. Ya mi cucupa, muyuninchu, miku. Ahora dice mikula. Miku, ¿qué tiempo es? Alrededor de yo como. Presente, futuro, pasado. Pasado, maestra. Exacto, yo he comido. Yo he comido, será, ¿no? Mikula. Mikula. Ahí está. Pasado. Pasado. ¿Ya? Ahora, ella canta alrededor de su cama. Pai, puño cumpa, muy unento. Ella cantará. Ajá. Muy unento taquita. Taquita. ¿Ve? ¿En qué tiempo está? Futuro. ¿Ve? Presente, pasado, futuro. Ya le hemos acomodado. ¿Ve? Allí en Chumanacho. ¿Alguien miau? Ahora, ¿qué más falta? Muy bien. Ipaman. Hijo, Ipaman. Ahí matukim, ahí. Ipaman. Ipaman. Hacia atrás. Ipaman. Ya está hacia atrás. Uno, a ver, díctenme ustedes. Hook. Hook. Ya. ¿Qué más? Pero primero en quechua, ¿ya? Ellos irán hacia atrás. Ellos irán hacia atrás. Ellos irán hacia atrás. Ellos, paikuna. Paikuna. ¿Dónde está el verbo? ¿Irán, sí o no? Ellos irán hacia atrás. Paikuna. Ipaman. Ipaman. Ima. Ipaman. Paikuna. Ipaman. Lipakucha. Lipakucha. Futuro. Muy bien. Ishkai. Ishkai. Ahora sí. Ellos. Con ellos vamos a trabajar, ¿ya? Ellos han ido hacia atrás. Paikuna. Paikuna. Ipaman. Ipaman. Paikuna ipaman. Lipakula. Ajá. Kimsa. Kimsa. Ahora sí. Ellos han ido hacia atrás. Paikuna ipaman lipakula. ¿Qué nos falta en tiempo pasado, sí o no? Pasado. Ahora sí. Ellos. ¿Qué nos falta? Tiempo presente. Ellos han ido, tiempo presente, por favor.
En tiempo presente, por favor. Ellos van hacia atrás. Hacia atrás. Claro, ellos van hacia atrás. Paikuna y paman. Pasado, presente. Paikuna y paman lin. ¿Ve? Hemos terminado con los adverbios de lugar, ¿no? Entonces, hemos terminado con los adverbios de lugar. Entonces, ahora vamos a conocer los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo. Entonces, los adverbios de tiempo pueden emplearse solo o con una referencia específica. Algunos como tiene también valor de negación, ¿no? Entonces, esto incluye en este grupo algunos adverbios que utilizamos en el lenguaje corriente para nombrarlo a los días, ¿no? Los días. Kanan, kanan, no hoy. Kanan shi, ahora, ¿no? Kanayan, ahora mismo. Ñasca, antes de. Kananya, hoy nada más, hoy mismo también puede ser, ¿no? Ñascaya, hace poco. Walaman, mañana, ¿no? También otro tenemos acá. Tutaman, en la noche. Anyan, ayer. Manala, todavía. Pasaya, siempre. Haipila, después. Ñami, pronto. ¿Ve? Entonces, ahora vamos a hacer entonces con los adverbios de lugar, de tiempo. Con de lugar ya hemos terminado. Entonces, con los adverbios de tiempo. Primero, ¿con qué? Kanan. Kanan. Kanan, hoy mismo. Hoy, dice, ¿no? Hook. Hook. Hoy día iré a dormir en mi hermana. Ya está. Hoy día iré a dormir en mi hermana. Hoy día dice. Dormir, iré. Ahí tenemos cuántos verbos tenemos, colegas. María, ¿quién más está? Díganme, yo soy así. Hoy mamá y mamá y matalola lo haré. Mayan, kayan. Aya María, Flor, Irma, Enma, por favor. Hoy día iré a dormir en mi hermana. Hoy día iré a dormir en mi hermana. Entonces, tenemos dos verbos, iré, dormir, ¿verdad? Dos verbos. Ayin chumanachu, lima pamoy. Kanan, muyung. Ajá. Kanan, muyung. Kanan, nomás, no es kanan. Kanan, muyung. Kanan muyung. Kanan es hoy, día es muyung. ¿Ya? Mi hermana, acá está el posesivo. Posesivo también está ahí. Ñañaniman, ñañaniman. Ñañaniman. Lisha puño. Lisha puño. ¿En qué tiempo? Por favor, participaciones. Hola.
Colegas. Ishkai. 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 Hoy iré al cerro a ver mi vaca. Ya está. A ver mi vaca. Hoy iré. Kanan. Kanan. Uluta. Lisha. Iré. Hoy iré. A ver, hoy iré. Kanan Uluta Lisha. Colegas, ¿me están escuchando? Por favor, participaciones. Kanan Uluta Lisha. Wakanita. Lika. Likamu. ¿Ya? Kanan Uluta Lisha Wakanita Likamu. Kimsa. Kimsa. ¿Qué más? Por favor, colegas. La idea es participar, interactuar, colegas, por favor. ¿Quiénes están? Emma, Irma, María Cruz, Flor Palacios. Colegas. Hola, hola. Ya pues, colegas, hay que interactuar, participen, por favor. Buen día. Participen, por favor, ¿ya? Hola. Ermita, participa. Miss María. Maestra Emma. Maestra Flor. ¿Ya? Vamos a participar, vamos a interactuar. Ya, Kimsa. Ahora sí. Otro ejemplo. Ya, les escucho, colegas. Participen, por favor. Otro ejemplo. Yo voy a cantar en el escenario. Yo voy a cantar. Ya, a ver, ¿cómo sale? Yo voy a cantar en el escenario. Ya está. Yo voy a cantar en el escenario. Ya. Voy a cantar. Recién va a cantar. Ya, taga, ya. En el escenario. Ya, escenario. Takimusha, takishata. Eso es con vocal alargada, ¿ya? Ya, escenario, takishata. Ajá. Eso está en tiempo pasado, pues, ¿sí o no? Está en tiempo pasado, colegas, ¿ya? Mamá y mamá. Ya está. Ay, takishata. No, este es en takishata. Y mátamalo, leí futuro. Voy a cantar, va a ir a cantar, ¿no? Pero acá dice, voy a ir a cantar, que recién va a ir, está en tiempo futuro. Yo voy a cantar al escenario. Ahora sí, ¿en qué tiempo está? Eso sí. Ya. No. Escenario, a ver.
Ya, escenario 8. Ya, escenario 8. Voy a cantar en tiempo pasado. Voy a cantar. Taquila. Voy a cantar. A ver. En tiempo pasado he cantado. Yo En he futuro cantado. es taquilla. Yo he cantado. Ah, Taquilla. taquilla. Es en pasado. Taquilla. Ese es en taquilla. Futuro pasado, no, taquilla. Es presente. Presente, taquilla. Presente. Taquilla es Yo he pasado. cantado. Ajá. Ah, taquilla. Claro. Yo he cantado en ese ya escenario 8. Taquila. Ajá. Taquila. Taqui. Ya está. Eso sí, Es pasado. pasado. Ahora nos Ajá. falta en futuro. Yo voy a cantaré. Nada cantar. más. No, yo cantaré. Yo cantaré, ¿no? Yo cantaré en el escenario. Yo cantaré. En el escenario. Ahora sí. Ajá. Ya escenario Escenario. Taquilla. Taquilla. Ajá, taquilla. Futuro. Ya está, ¿ve? Ujú. Está facilito, ¿ve? Ahora, Kananshi. Ahora. Kananshi. Kananshi. Kananshi, Ahora taquilla, sí, Kananshi. escenario. Kananshi, escenario, taquilla. Ajá. A ver, pero en castellano, hoy Voy a dice cantar en el Kananshi. escenario. Ahora dice, voy a cantar en el escenario. Ya está. Hoy dice, voy a cantar en el escenario. Dice, ¿no? Hoy dice. Kananshi. Ya está. Ahora sí. Kananshi. Ajá, Kananshi. Escenario, taquilla. Escenario taquilla. Exacto. ¿En qué tiempo, Pasado, presente, futuro. Presente. Presente, ¿sí o no? Claro, presente. Ahora dice Kananshi. Otro ya, a ver. Ishkai. Kanan Ishkai. Kananshi. Mikusha. Kananshi, Mikusha. Kuyush Aichata. Kuyush Aichata. Kananshi, Mikusha, Kuyush Aichata. Hoy día dice, vamos a comer carne de perdiz. Hoy dice, voy a comer carne de perdiz. Carne de perdiz, claro. ¿En qué tiempo? Presente. Hoy dice, voy a comer carne de perdiz. Presente. Hoy dice presente. Claro, pues presente. Ajá. Kimsa. Kimsa. Awilu.
Comí carne de perdiz. Cananshi. A ver, Cananshi. Con Cananshi, otra vez. Cananshi. Ya. Awilu. Chaimun. Cananshi, awilu, chaimun. Ajá. Chamun. Chaimun. Chaimun. Nosotros Cananshi, decimos awilu, chamo. chamun. Ya. Hoy día, Dice, ahora. Dice, ahora llega mi abuelo. Mi abuelito. ¿Ve? Dice, ahora llega mi abuelito. Dice, ahora llega mi abuelito. ¿Ve? Ajá. Dice, ahora llega mi abuelito. Colegas, para aclarar, quechua todo es práctica. Si no practicamos, no vamos a aprender. ¿Se acuerdan? Quechua es como las clases memorísticos. ¿Sí o no? sí. Quechua es como las clases memorísticas, porque me tengo que aprender de memoria las palabras, lo que dice, ¿no? Y también me tengo que aprender de memoria los sufijos para complementar en mi texto, ¿no? Yapamay, ¿no? Apamuy. Imata, ¿no? ¿Qué es? Imata, ahí estoy utilizando el sufijo ta. Ajá. El sufijo laico. Ima laico, lisha, mico y laico, dice, ¿no? Entonces, cuna, para pluralizar, ¿no? Zapa, aumentativo. Umasapa, shimisapa, ¿no? Entonces, yo no sé, por ejemplo, si no sé los sufijos, no me estoy aprendiendo a memorizarme, no voy a poder aprender quechua. Por eso nuestra quechua es memorístico para aprender, ¿no? Es que igual que inglés. Pero lo de bueno, el inglés se escribe diferente y se pronuncia diferente. En cambio, en quechua no, se pronuncia y se escribe lo mismo. Por eso yo al pronunciar quechua tengo que pronunciar bien. ¿Por qué? Porque tengo que escribir lo que de acuerdo a lo que estoy pronunciando. Si voy a pronunciar mal, mal voy a escribir, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿con cuál nos toca? Ayinchu. Allí. Canayan. Ayinmi. Canayan. 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 A ver, con nombre vamos a hacer ahora. A ver, María. Canayan. Shamuy. Guasita. ¿Qué le estoy diciendo? A ver, ¿quién ha entendido? María, María, Canayan, ahorita Guasita. venga a mi casa. Ahorita, María, ahorita mismo, claro. Venga Canayan. a mi casa. María, ahorita mismo. Venga a mi casa. A mi casa. Claro, ahí dice, pues, estoy diciendo María, ahorita mismo. María, Canayan, Shamu y Guasita. A ver, acá. Guayapa. ¿Qué más? Canayan. Canayan. A ver, Puñushun. ¿Qué he dicho ahí? Guayapa, Canayan, Puñushun. Nada. A ver. Guayapa, mana, cheta, musiacho. Manacho Musianki. Guayapa, mana, ima musiacho. Guayapa.
Por temprano. Esposo. Ahora mismo. Guayapa. Ahora mismo. Guayapa. Kanayan puñuson. Esposo, ahora mismo. Vamos a dormir. Guayapa, esposo. Dice. Guayapa es esposo. Manacancho. Ajá. Chay, Manas Guayapa manamusa. acá. Guayapata, ashishun. A ver, esa partecita vamos a hacer ahora ya. Kaiman ahí está lulason. Ajá, kaiman lulason ahí está. A ver. Kanayan. Guayapata. Ashisha. ¿Qué estoy diciendo? Ahorita voy a buscar mi esposo. Ay, dice, ¿no? Kanayan. Ahorita mismo voy a buscar a mi esposo. Esposo. ¿Sí o no? Ah, Otro, a ver. Otro ejemplo más. Con Kanayan. ya, Kanayan. Yargushak. Mikuini ranti. Yalusha. Ah, ya, Yalusha. Mikuini ranti. Yalusha. Ajá, Yalusha. Mikuini. Lanti. Ajá, Mikuilanti. ajá. Ajá. Mikuini ¿Qué estoy ranti. diciendo ahí? Ahorita. Ahora mismo saldré a comprar comida. Ahí dice, ¿sí o no? Ahora Ajá. mismo saldré a comprar comida. Ajá. Kanayan. Ahorita. Kanayan Lishon. Vamos ahorita. Kanayan Lishon. Kanayan Lishon. Imashi Lishon. Kanayan Lishon. Mikui Ashi. Mikui Ashi. Ahora mismo vamos a comer. Vamos Comprar. a ir a buscar comida. Ahí dice, ¿no? Vamos a ir a buscar comida, dice. Ajá, ya está. Vámonos. Ahorita mismo vamos a ir a buscar, ahora mismo vamos a ir a buscar comida. Ya está. Ahora, para la próxima clase, acá está, todavía falta. Kanan, acá, ñasca. Entonces vamos a, similar a eso, vamos a hacer entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ¿sí o no? Entonces, formamos a formar textos con los adverbios de tiempo que falta. De tiempo que falta. Así como lo hemos hecho. Coma teniendo en cuenta los 3 tiempos, ¿ya? Presente, pasado, futuro. Y, ajá, vamos a exponer. Eso lo vamos a hacer el día sábado. ¿Cuánto faltaba? 10 faltaba. No, esto es lo que está acá con estos. Tutaman,
Angyang, Manala, Pasaylla, Jaipila, Ñami, Ñasca, Canalla. Canalla, hoy Ñascaya, Gualaman, Cananya. Entonces, con esos 10 vamos a hacer para la próxima clase y vamos a socializar a ver cómo lo pueden hacer ustedes. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, ¿Ya? ya, maestra. Ya. Ya. Sulpay, Jamayat. ¿Tú qué llamas? ¿Ya? Sábado pasado no he podido entrar porque Sulpay. me he ido a Danzacur y tu judo. Ya está. Sumacho, ¿tú solonki? Suma. Has bailado Allinta. bien, te he dicho. Allin, tu juro. Jamaya. Pallata danzashka. Palla danzata danzashka. Maestro mi danza laiki. ¿Tú su laiki? Carguamayo. En Carguamayo. Ah, era aniversario, pues. Claro, pues, ¿Esta de agosto? aniversario. ¿Genoveva? ¿Está Genoveva o no? ¿Qué es de Genoveva? Genoveva trabaja en Chincashiga. Carbomayo también. Ah, ya, ajá. Allenmi. Ya, nos vemos el sábado entonces. Ya, Sulpay.